Gracias por estar una vez más en las pláticas de conciliación y arbitraje. En esta ocasión vamos a hablar del tema el árbitro y las figuras afines. Antes de empezar con dicho tema, quiero mandarle un saludo cordial a aquellas personas que nos están viendo en territorio nacional o fuera del mismo. Asimismo, si las personas que están viendo esta charla, ya sea por Facebook, YouTube o escuchándonos en Spotify, desean el diploma de participación, pueden completar la información que aparece en el formulario en la sección de comentarios. O si usted desea llevar su trámite en el Centro de Conciliación de Arbitraje o ser parte de él como árbitro, puede completar el formulario para ampliarle más información. Bien, empecemos con el tema. El árbitro y las figuras afines, es decir, ¿con qué se confunde a la figura de árbitro? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo lo confunden fuera de un centro de arbitraje o cómo lo confunden las personas que son árbitros? Vamos a ver cuál es la diferencia y similitud de la misma y por qué no debemos de confundirlo. ¿Cómo lo confunden? Primero lo confunden como mediador y o conciliador. También lo confunden como mandatario. También lo confunden como que es una transacción o como el árbitro fuera un experto. Entonces tenemos cuatro diferencias, cuatro figuras diferentes: mediador y conciliador, mandatario, transacción y experto. Bien, vamos a ir conociendo uno a uno. Empecemos. Mediador y conciliador. Dice que porque participa un tercero que colabora para resolver las controversias o problemas de las partes. Entonces vemos que en una mediación, en una conciliación, en un arbitraje, colabora un tercero para resolver una controversia. Pero veamos cuáles son las diferencias específicas entre mediador, conciliador y arbitraje. Entonces vemos que es un mediador. Vemos que el mediador es aquella persona que interviene para ayudar a las partes a que ellas mismas resuelvan su controversia. Entonces, ¿cuál es la función de un mediador? El mediador interviene. Él es el encargado de ayudar, intervenir. Entonces esa es la palabra clave para ser un mediador. Interviene. Ahora bien, ¿qué es un conciliador? Entonces vemos que el conciliador es aquel que sugiere soluciones. Entonces, mediador interviene, conciliador sugiere soluciones. Entonces ahora vemos qué hace un árbitro. El árbitro es aquel que realiza un acto jurisdiccional, emite un fallo conocido como laudo que tiene fuerza de cosa juzgada y que vincula, o sea, obliga a las partes. Entonces, el árbitro realiza un acto jurisdiccional y emite un laudo. Es aquí donde miran la diferencia. El mediador interviene, o sea, ayuda a las partes. Conciliador sugiere. Y el árbitro realiza un acto jurisdiccional, emite al final de ello un laudo que tiene fuerza de cosa juzgada y que obliga a tomarlo y a respetarlo a las partes. Al principio también mencionamos que al árbitro lo confunden con un mandatario. ¿Y qué es un mandatario?
Algunos manifiestan que el árbitro es mandatario de las partes, ya que le encomiendan realizar algo. Pero los mandantes no solo encomiendan qué hacer, sino es el cómo. Esta es la palabra. Cuando vemos a un mandatario nos dice que es cómo lo debemos hacer. Pero recordemos que las partes no le pueden decir al árbitro cómo resolver. Entonces, por eso el árbitro no es mandatario. Porque sí es bien cierto que se le puede encomendar a realizar algo, pero como parte no le podemos decir al árbitro qué hacer, cómo hacer. Al contrario, que del mandatario, al cual sí se le dice qué hacer y cómo hacer. También al principio mencionábamos de la transacción. Porque tanto en el arbitraje como en una transacción se obtiene un documento de fuerza que se llama como cosa juzgada. En la transacción no existe una tercera parte. Recordemos al principio, dijimos que en un arbitraje hay un tercero. En la transacción no existe un tercero. Solo existe dos partes a la cual hay una reciprocidad, la cual esa misma reciprocidad no existe en el arbitraje. Entonces, transacción no necesitamos de un tercero. Arbitraje sí necesitamos de un tercero. En la transacción existe reciprocidad. En el arbitraje no existe reciprocidad. Lo único que tenemos en común es el documento. ¿Y por qué un documento? Porque recordemos que toda nuestra prueba a futuro debe estar establecida en un documento. Este documento en el arbitraje se le conoce como laudo y en la transacción se le conoce como contrato, cosas también muy diferentes. En la transacción no existe una renuncia ante los tribunales para ejercer una acción. Recordemos, transacción no hay renuncia para ejercer una acción. En el arbitraje sí existe una renuncia para ejercer la acción. También mismo informamos al principio de esta charla que lo confunden al árbitro, lo confunden con un experto o un expertise. En el experto o el expertise lo que se obtiene es una opinión sobre una cuestión técnica, no precisamente jurídica. Es una opinión de un tercero de forma técnica, de cualquier tema. ¿Qué es lo que tendría en común un expertise y el arbitraje? Que ambos comparten un tercero o más personas, pero dando su opinión para resolver una controversia. En el arbitraje vemos la controversia y en el expertise vemos la opinión, no precisamente jurídico, recordemos. ¿Qué otras diferencias podemos encontrar entre el árbitro y el experto? En el arbitraje, que lo dirige un árbitro, se resuelven disputas, problemas, controversias en actos jurisdiccionales. En cambio, el experto omite una opinión, nos da su conocimiento de determinado tema. También el árbitro emite un laudo, así como lo mencionamos al principio. El árbitro emite un laudo que vincula, obliga a las partes para tener fuerza de cosa juzgada. En cambio, el experto emite solo una opinión que no vincula, que no obliga a nadie. Es en base a su experiencia. También podemos decir que el árbitro resuelve un litigio. El experto emite una opinión sobre un hecho. Estas son las figuras por las cuales que confunden al árbitro o al arbitraje. Espero que se haya sido de su aclaración y si tienen más dudas acerca de este u otro tema en relación a un centro de arbitraje o de un árbitro, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, para poderles ampliar mayor información. Gracias, nos vemos en otra oportunidad.